Hola, bienvenidos de nuevo a Tejidos y Más con Edith Ruiz. Yo soy Edith y el día de hoy vamos a aprender otro de los puntos básicos de crochet que se llama punto alto. También es conocido como punto vareta, en inglés se dice double crochet, y cuando aprendí a hacer lo que era yo una niña, en México también lo conocemos como macizos. Así que vamos a ver la lista de materiales porque al terminar esta clase vamos a hacer un scrunchie o una coleta para el cabello o una pulsera, que a veces lo trae uno puesto como pulsera, ¿verdad? Como para que en el momento que uno necesite se levante el pelo y quede sujeto con un scrunchie. ¿Ok? Vamos por la lista de materiales. Hola, pues vamos a ver la lista de materiales. Lo primero que vamos a necesitar es una liguita de estas para el cabello. Puedes ocupar, si no tienes una de estas liguitas, bueno, hasta un pedacito de resorte o elástico. Lo cortas del tamaño que necesites y lo coses muy bien, le das muchas puntadas porque acuérdate que eso va a estirarse muchísimo y muchísimas veces. Entonces, bueno, un scrunchie, si tienes una viejita, te recomiendo que para que recupere su tamaño original, la pongas en agua caliente hirviendo y vas a ver cómo se hace así, se encoge, ¿ok? Unas tijeras, por supuesto un hilo de tu elección. Yo en este caso voy a utilizar dos, un hilo de algodón y un hilo que es algodón, pero tiene un filito de lurex, se llama, o hilo metálico. Entonces, bueno, pues quiero que tenga como un brillito y por eso voy a ocupar ese que tenía yo por ahí. Es unas tijeras y bueno, es todo lo que vamos a necesitar. ¿Ok? Pues manos a la obra. Bueno, pues como vimos, vamos a empezar a aprender a hacer en esta ocasión puntos altos y los vamos a aplicar al final en un proyecto que nos sirva, ¿ok? Que nos funcione. ¿Cómo empezamos? Bueno, básicamente podemos empezar de dos formas, ya lo vimos con el punto bajo. Podemos empezar ya sea con un círculo mágico, con un anillo mágico o con cadenitas, ¿ok? Hoy vamos a practicar las dos formas porque me gustaría que lo pudieras y supieras y tuvieras el concepto para hacerlo de las dos maneras, ¿ok? Porque después lo podemos aplicar básicamente en casi todos los proyectos de crochet, dependiendo de lo que quieras. Sí o sí hay medias varetas, hay puntos altos, hay puntos medios altos, hay puntos dobles altos. En fin, este es un básico porque de aquí van a salir otras muchas cosas y muchas puntadas, ¿ok? Entonces, lo primero es, tomo mi hilo, recuérdalo, hago un nudo deslizado. ¿Ok? Y en esta ocasión, para practicar, voy a hacer 10 cadenas, ¿ok? Recuerda que las cadenas de inicio las vamos a tejer flojitas, por favor, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahora, generalmente vas a oír en los tutoriales o vas a ver en los patrones que dice subir con 3 cadenas o 2 cadenas dependiendo del punto, o una cadena si es medio punto, como ya lo hicimos alguna vez. En este caso, en la primera cadena, digamos en la base de mis puntos, me gusta hacer solo 2 cadenas y voy a entrar, recuerda, en la parte de atrás. Voy a entrar en la parte de atrás y voy a traer hilo conmigo, ¿ok?
Vamos a repetir esto porque pues yo entiendo que es un nuevo punto, ¿ok? Vamos a poner un zoom a nuestra transmisión del día de hoy. Y bueno, este es ya hice 2 cadenitas, voy a entrar en la tercera, pero en la parte de atrás, ¿recuerdas? En todas estas pancitas que quedan en la parte de atrás. Como voy a hacer un punto alto, voy a tomar lazada, así se llama, tomo una lazada y entro en la pancita del tercer punto, ¿ok? Y ahora otra vez traigo hilo, perfecto. Tengo 3 lazadas en el gancho, voy a tomar hilo de nuevo y voy a tener 2, voy a tomar 2 de los que tenían el hilo en el gancho, perdón, y ahora voy a tomar otros 2, ¿ok? Si te das cuenta es más alto que un punto medio, ¿ok? Entonces, tomo una lazada, entro en la patita de atrás, traigo hilo que va a entrar por ahí, como cuando hago un medio punto, pero ahora ya tomamos lazada, entonces tenemos 3 en el ganchillo. Vuelvo a tomar hilo, saco por 2, tomo hilo y saco por otros 2, ¿ok? Punto alto, lazada, entro en mi cadenita, checando. Acuérdense que yo en mi caso estoy trabajando con 2 hilos, entonces si tú estás trabajando con uno, bueno, pues si te gusta trabajar o se te hace buena idea tener 2 o combinar 2, checa que siempre estén tus 2 hilos en el gancho. Tomo lazada, saco 2 y saco otros 2. De nueva cuenta, tomo lazada, entro en la pancita de atrás, traigo hilo, lo paso por ahí y tengo 3 en el gancho. Tomo hilo, saco por 2 y luego saco por 2, ¿ok? Y si te das cuenta, bueno, pues es un poco más alto que un punto medio o un medio punto, ¿ok? El single crochet. Otra vez, lazada, entro en la pancita de atrás, traigo hilo, tengo 3 en el gancho, saco por 2 y saco por otros 2. Por favor, no creas que yo lo hago así muy rápido, muy fácil y todo porque hoy empecé a tejer. Por supuesto que no, por supuesto que todo mundo, todos los que queremos aprender a tejer, pues tenemos que pasar por una curva de aprendizaje donde nuestras puntadas a lo mejor van a quedar unas más apretadas, otras más gruesas, unas más flojas y así. Entonces yo te recomiendo, para que sueltes la mano, pues que lo intentes varias veces. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, tomo hilo, entro por la pancita de atrás, traigo hilo, tengo 3, tomo hilo de nuevo, saco por 2 y otra vez saco por 2. ¿Ok? Te recuerdo que si te está gustando el contenido, me regales un like, por favor, por favor, por favor. Gracias. Estamos otra vez, lazada. Tomo mi pancita de atrás, traigo hilo, tengo 3,
saco por 2 y otra vez saco por otros 2. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más, entro, lazada, entro por la pancita de atrás, salgo por 2, ups, y otra vez traigo hilo y salgo por otros 2. Vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Tengo aquí ya mi fila de puntos altos o varetas terminada. Por supuesto que dependiendo del proyecto que vayamos realizando, pues tendremos más o muchas menos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir a la siguiente vuelta y aquí te voy a enseñar un tip que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Generalmente muchas tejedoras suben con 3 cadenas que toman como si fuera un punto vareta. Para mí es más alto y cuando doy la vuelta para hacer el punto vareta en la que sigue, se ve, no sé si, creo que sí, lo vas a ver, pues para mí se ve un hueco, se ve feo, no sé, no me gusta. Entonces, bueno, pues aprendí un tip que te voy a dar a ti, con todo gusto, para que aprendamos a tejer bien y bonito, ¿ok? Voy a voltear mi tejido sin hacer nada, cadena ni nada. Y voy a entrar en el primer huequito que se ve. Otra vez vamos a acercar. Este es un esfuerzo que hago yo solita, así que te agradezco mucho que me entiendas que, bueno, pues tengo mi mouse, tengo que acercar la cámara. Espero que eso no te moleste o te incomode. Entonces, bueno, aquí creo que sí se alcanzan a ver estos huequitos que quedan de las macizos que hicimos. Siempre hay una cadena, siempre hay 2 arriba, si te das cuenta. Entonces voy a entrar en ese huequito y al entrar en el huequito tengo toda la cadenita en mi gancho. Voy entonces a entrar directamente en el hueco y a traer hilo, ¿ok? Tengo 2 y voy a hacer como si fuera a hacer un punto medio. Saco por los 2, ¿ok? Ahora, si te das cuenta, aquí tengo una cadenita y otra cadenita, o un punto y otro punto. ¿Los alcanzas a ver? Entonces, voy con esta que tengo aquí, voy a entrar en esta cadenita en medio y voy a traer hilo. Ya tengo otra vez 2 en el gancho y saco por los 2. Vamos a repetir esta forma de empezar las vueltas cuando estoy tejiendo con puntos altos, ¿ok? No hago nada, termino ahí, volteo mi trabajo, entro directamente en el primer hueco que tengo 2 hilos en el gancho y hago como un medio punto. Ahora me han quedado 2 cadenitas que se pueden ver claramente. Voy a entrar en la que queda atrás, en medio. Voy a entrar por esta. Voy a traer hilo. Otra vez tengo 2. Voy a traer hilo y a cerrar por 2. Esto va a ser mi primer punto alto. Y después, pues ya vimos, empiezo otra vez a entrar por todas mis huequitos, por todos mis cadenitas que tengo de base o por mis puntos que tengo abajo,
voy a hacer un punto sobre cada punto, ¿ok? Repetimos. Tomo una lazada, entro por el huequito, ahí se ve claramente, entro por ahí, tengo 3 en el ganchillo, traigo 2 y traigo otros 2, ¿ok? Lo haremos así hasta terminar la vuelta. Haz todas las vueltas que quieras para practicar y ahora vamos con nuestro proyecto. Vamos a empezar a tejer la scrunchie. En esta ocasión, nuestra coletero, ¿cómo más lo llamaba? En México lo llamamos dona. Entonces, bueno, la dona, espero que no sea una mala palabra en otros países porque de repente suele suceder. Si es eso, perdón, por favor, no lo sé. Díganme, Edith, no digas dona. Voy a hacer, mi scrunchie va a ser mi anillo mágico en esta ocasión, ¿ok? En lugar del hilo. Voy a entrar con mi gancho en el centro y voy a traer hilo del que viene de mis madejas, ¿ok? Lo voy a traer aquí y lo primero que voy a hacer para atorarlo, digamos, es con las 2 hebras, yo tengo las 2 hebras, voy a hacer un nudo, ¿ok? Tengo las 2 hebras, la corta y la larga, y con eso hice el primer punto. Repetimos. Entro por el centro, traigo el hilo, lo tomo completo, que estén las 2, la corta y la larga, hago una lazada con las 2 y entro, ¿ok? De esa forma aseguro la hebra que voy a ir escondiendo, como ya habíamos aprendido en el proyecto anterior, a lo largo de esta fila. Voy a empezar haciendo puntos bajos, ¿ok? Puntos bajos. Puntos bajos. ¿Cuántos? Los que necesite para cubrir todo mi liguita, toda mi scrunchie, mi resorte, lo que tenga como base, ¿ok? Lo vamos a cubrir y regresamos. Como puedes ver, he rellenado toda mi liga con puntos bajos, que serán la base de todas las puntadas que daré después. Voy a cerrar con un punto deslizado que te recuerdo que hacemos de la siguiente manera. Entro en el primer punto que hice, traigo hilo y ese mismo hilo lo meto en la cadenita que tengo en el gancho. Y he terminado. En esta ocasión, cuando tejimos en espiral, no cerrábamos las vueltas. Aquí sí las vamos a cerrar y aquí, en este caso específico, vamos a empezar con 2 cadenas que van a contar como el primer punto alto, ¿ok? La forma que te enseñé anteriormente nos ayuda cuando estamos tejiendo cosas que son como, no sé, bufandas y este tipo. Me gusta mucho más cómo se ve y no se ve el hueco. En este caso, no importa, no se va a ver mal si empezamos con 3 cadenas, ¿ok? O 2 cadenitas. Vamos a hacer el primer punto alto en el mismo lugar del que salieron nuestras cadenas y esto será un aumento de punto alto. Vamos a hacer lo mismo, vamos a al siguiente espacio, que es, si lo notas, está justo aquí, aquí, y en todas las veces cuando entramos tenemos las 2 partes de la cadena que se ve desde arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer 2 puntos altos en cada una de nuestros puntos de base. 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos, ¿ok? O sea, un aumento de punto alto en cada uno de los
puntos que tengo de base. Lazada, traigo, entro, lazada, tengo 3 en mi gancho, saco por 2 y saco por 2. 2 veces en el mismo lugar y eso es un aumento de puntos altos. Terminamos la fila y nos vemos de regreso para saber qué sigue. Bueno, estamos terminando nuestra primera vuelta de puntos altos. Tenemos ya nada más un punto aquí abajo en la base, 1 y 2, y vamos a cerrar con un punto deslizado en nuestra el primer punto que hicimos aquí. Ok, recuerda, traemos hilo, deslizamos en el punto que tenemos en la base. Para algunos, quizá para una niña, ya estaría ahí, pues más o menos un scrunchie, pero la queremos con mucho vuelo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a repetir esta vuelta. Hacemos 2 cadenas, lazada, entramos en el mismo punto y hacemos un punto alto. Eso quiere decir que en cada uno de los puntos de base vamos a tejer de nueva cuenta 2 puntos altos por cada uno de los puntos que tenemos. ¿Ok? Cada una tiene una cantidad diferente, por eso no les doy un número. Todo depende del tamaño de tu goma, de tu liga, de tu dona. ¿Ok? Bueno, seguimos toda la vuelta, 2 puntos altos por cada uno de los puntos que tenemos en la base. Hemos terminado la vuelta 2 con un punto deslizado y ahora, bueno, para mí con esto es suficiente y está lista nuestra dona para el cabello o scrunchie. Podemos hacerle una vuelta más si te gustan más grandes. Repito, para mí está bien de este tamaño. Ahora lo único que haré será un pequeño adorno que será un punto bajo pero hacia atrás. Este punto bajo que se teje hacia atrás lo llamamos punto cangrejo. Entonces te voy a enseñar cómo se hace. Vamos a meter el hilo no en la cadena que sigue, sino en la que acabamos de pasar. Vamos a meter el gancho, en la cadena que acabamos de pasar y vamos a traer hilo. Vamos a tener 2 puntos en el gancho y los vamos a cerrar como un punto bajo, ¿ok? Vamos a entrar en cada uno de estos huecos que tenemos aquí y vamos a darle la vuelta con este punto, que es un punto bajo hacia atrás o un punto cangrejo, ¿ok? Yo voy a dejar 2 huecos, me parece más lindo de esta forma. Dejo 2 puntos, entro en el tercer hueco, este es el primer hueco, este es el segundo, aquí voy a entrar y voy a hacer esto y regreso. ¿Estamos de acuerdo? Este punto se llama punto cangrejo. Me salto este hueco, entro en el que sigue. De nuevo me salto este hueco, entro en el siguiente con mi gancho, traigo el hilo, tengo 2 en el gancho y los cierro juntos. ¿Ok? Hacemos esto por toda la vuelta. Esta forma es para las personas que somos diestras y tengo una amiga, bueno, tengo unas 2 amigas, 3 amigas que son zurdas. Entonces, por ellas, bueno, pues ellas lo harían en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Hacia la derecha. Un saludo a mi amiga Claudia, que seguro va a ver esto. Te quiero, Clau. Y hacemos nuestro punto cangrejo así por todo el borde de nuestro trabajo. Continuamos.
Bueno, estamos por terminar nuestra vuelta de punto cangrejo y nuestra scrunchie se ve de esta forma. Coleta para el cabello, por favor, suscríbanse, déjenme un like, díganme cómo se llama en sus países, me encantaría saberlo. Y bueno, pues estamos por dar la última puntadita y cortar el hilo. Entramos en el primero donde nos metimos, que sería donde están las cadenas, y hacemos el último punto, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a cortar nuestro hilo. Jalamos nuestra hebra. Ok, escondemos hilos, ya sabemos, con una aguja lanera, una aguja, escondemos nuestros hilos. En esta ocasión sí te recomiendo que hagas un buen nudo o varios en el camino, porque como esto se va a estar estirando, obviamente, pues corres el riesgo de que si no está bien cerrado, pues vaya el hilo a salir volando por ahí y se descosa tu trabajo. Entonces te recomiendo que en lugares estratégicos vayas poniendo nuditos. Recuerda, entramos, nos brincamos al anterior, volvemos a entrar, me quedo terminando de esconder mi hilo y de asegurarlo muy bien para cortarlo y terminar nuestro proyecto del día de hoy. Te invito a que te suscribas, a que nos dejes un like, a que formes parte de nuestra comunidad. Estamos aprendiendo a tejer, vamos a tener muchísimos más proyectos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría aprender a hacer? Hay una pestaña de comunidad a la que te invito que si has hecho alguno de nuestros trabajos, subas tu foto para que le demos un like y todos veamos lo que has hecho aprendiendo con nosotros. ¿Ok? Bueno, pues listo, chicas. Ya tenemos una nueva scrunchie para el cabello. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Recuerda que estás en Tejidos y Más con Edith Ruiz. Yo soy Edith y te pido por favor que si te gustó me recomiendes con tus amigos y si no te gustó me recomiendes con tus enemigos. Pero me recomiendas, por favor. Cuídate mucho, nos vemos el próximo jueves a las 12 del día, hora del centro de México. Bye bye.